nuestras clases en la unidad de otorrinolaringología. Soy la doctora Ángela Verónica Zúñiga Ortiz, laboro en el Hospital Nacional Adolfo Guevara Velasco en la unidad de otorrinolaringología. Me indicaron que ustedes iban a hacer primero la elección de los delegados o de la delegada. Sí, doctora, ya hicimos la elección. ¿Ya está definido? Sí, doctorita, ya. Ok. Entonces vamos a empezar con nuestro tema. La lista, por favor, ¿puedes tomarla? Ya, está bien, doctora. Arenas Cruces. Atausinchi Álvarez. Presente, buenas tardes. Vaca Guevara. Presente, buenas tardes. Bautista Carrasco. Presente, Adri, buenas tardes. Cáceres Carpio. Presente, buenas tardes. Ala Cáceres. Presente, buenas tardes. Taller Subyi. Presente, buenas tardes. Camacho Hurtado presente, doctora. Carvajal Taco. Presente, buenas tardes. Carrión Quispe. Presente, buenas tardes. Chaico Graneros. Presente, buenas tardes. Chile Ortega. Presente, buenas tardes. Chura Sequeiros. Presente, buenas tardes. Coaguila Monterroso. Presente, buenas tardes. Condori Pacheco. Presente, buenas tardes. Cornejo Chávez. Presente, buenas tardes. Hugo Monterroso. Presente, buenas tardes. Dávalos Manzanares. Dávalos Manzanares. Del Pozo Pasa. Del Pozo presente, buenas tardes. Farfán Samanés. Presente, Adri. Mamani Salazar. Presente, buenas tardes. Meléndez Zapana. Presente, buenas tardes. Mendoza Vargas. Presente, buenas tardes. Molina Luza. Presente, buenas tardes. Morales Concha. Presente, buenas tardes. Morales López. Ya. Escribió en el chat. Sí. Mormontoy Guzmán. Mormontoy Guzmán. Presente, buenas. Ya. Núñez Aguirre. Presente, buenas tardes. Olmos Flores. Presente, buenas tardes. Ortiz Tapia. Presente. Osorio Cáceres. Presente, buenas tardes. Paguada Alfaro. Presente, buenas tardes. Palomino Medina. Presente, buenas tardes. Paniura Sauñe. Presente, buenas tardes. Ramírez Moina. Presente, buenas tardes. Sánchez Benítez. Presente. Sánchez Paredes. Sánchez Paredes. Serrano Quintanilla. Buenas tardes, presente. Silva Tauyuco. Silva, presente, buenas tardes. Tupajipanqui Coyatupa. Presente, buenas tardes. Valenzuela Mujica. Presente, Adri, buenas tardes. Ya. Y Álvarez Flores. Presente, Álvarez. Adri, buenas tardes. Presente, Adri, buenas tardes. Ya. Y Ceballos Condoy. Presente, Ceballos. Ya, doctora. Solo faltaría Sánchez Paredes, ¿no? Sí, doctorita. Sánchez Paredes, Daniela. Doctora, buenas tardes. Estoy presente. Ok. Mi conexión estaba un poco mal, perdón. Ok, listo. Buenas tardes, jóvenes. Entonces vamos a dar inicio a nuestra clase de hoy. Bueno, como introducción, la otorrinolaringología en el contexto actual ha
evolucionado como todas las especialidades con la tecnología que se ha ido adhiriendo a nuestra especialidad. Entonces, normalmente en inglés nos van a conocer como ENT Physician, ¿no? Que es oídos, nariz y garganta. Nosotros tenemos una misión orientadora, ¿no? Fundamentalmente el otorrinolaringólogo, así como el residente y el estudiante de medicina, deben de orientar al paciente, a la familia, a la comunidad en prácticas adecuadas para mantener la salud de los órganos implicados, como son los oídos, nariz, senos paranasales, faringe, glándulas salivales y laringe, ¿no? Entonces, cada uno de nosotros somos elementos importantes en la misión de orientar y educar a las personas, ¿no? También tenemos que tener una misión preventiva que evidentemente se va a traducir por una educación tanto al paciente, a los padres y a la comunidad, ¿no? Entonces tenemos que conocer evidentemente la patología que vamos a desarrollar a lo largo del curso y tenemos que ver cómo prevenir la misma, ¿no? Entonces tenemos que realizar prácticas destinadas a salvaguardar la salud de los órganos inherentes a la especialidad, ayudando de esa manera a mejorar la calidad de vida de los mismos, ¿no? Por ejemplo, en las personas que trabajan en áreas de ruido, entonces tenemos que orientar adecuadamente para que tomen las medidas de precaución y no se lesionen los oídos durante sus labores de trabajo cotidianos, ¿no? Así como también tenemos que orientar a los padres cómo cuidar la salud tanto de oídos, nariz y garganta de los niños para prevenir problemas, por ejemplo, de perforaciones timpánicas, otitis medias crónicas, que después nos van a llevar a cirugías, a uso de audífonos y otros elementos. También tenemos una misión que es el de diagnóstico y recuperativa. Pues nuestra misión de diagnóstico nos va a permitir atender las patologías que se presentan, explicando al paciente y a los familiares la naturaleza ya sea temporal o definitiva de estas enfermedades. Por lo tanto, el campo de acción de la otorrinolaringología tiene que estar basado en 3 pilares fundamentales, ¿no? Tenemos que tener siempre en cuenta el respeto a los principios rectores de la ética médica. Bueno, lamentablemente no vamos a poder hacer en esta rotación nuestras prácticas presenciales, pero si hubiéramos estado con pacientes, cualquier comentario acerca de su enfermedad, no la vamos a hacer delante de ellos, ¿no? El análisis y otras conclusiones, ¿no? Sino es simplemente explicar al paciente lo que tiene, ¿no? Y como tenemos que educarlos más bien en dar un énfasis a la medicina preventiva que pueda ayudarnos a solucionar con mayor facilidad y evitar ciertas enfermedades secundarias que se puedan presentar. Y evidentemente la misión de todos es implementar programas que mejoren la salud de la población y eviten que tengamos pacientes con problemas en el área de otorrinolaringología. Entonces, actualmente todos vamos a formar un equipo que va a ser parte de lo que es la seguridad en la salud del paciente de otorrinolaringología, ¿no? Vamos a prevenir problemas de oído, vamos a tratar de prevenir o educar en el hecho de enfermedades alérgicas, ¿no? Vamos a tratar de prevenir un uso adecuado de los antibióticos para evitar problemas de sinusitis, otitis medias crónicas complicadas. Vamos a también a prevenir problemas de que el paciente pueda desarrollar enfermedades como la fiebre reumática, que ya las vemos mucho menos por el uso de los antibióticos, ¿no? Un uso adecuado, vamos a evitar problemas a nivel de la voz, tratando de orientar de acuerdo a las labores de cada individuo, el no hacer un esfuerzo mayor
durante sus actividades laborales, ¿no? Entonces, todos nosotros somos elementos que vamos a contribuir en la seguridad y el bienestar del paciente. Actualmente pasamos evidentemente por una situación muy compleja con el virus, ¿no? Y aparte de otros problemas que tiene nuestro planeta. Entonces vemos que existen padecimientos mundiales como es la alergia, las faringoamigdalitis, el catarro común, las hipoacusias y bueno, actualmente el COVID-19, que es el que nos está a todos manteniendo en casa, manteniendo el uso de mascarillas y de protectores, ¿no? Tanto en lo que es la higiene de nuestras manos, ¿no? Y el cuidado que tenemos que tener con nuestras familias. Entonces, recordemos que no estamos exentos de problemas de miseria, la pobreza ha aumentado, ¿no? Hay problemas de hacinamiento, porque mucha gente ha perdido sus empleos, no ha podido pagar sus alquileres, ¿no? Han tenido que reducirse a otras a viviendas mucho más pequeñas, ¿no? Seguimos con los problemas de falta de higiene, falta de agua potable, probablemente se haya incrementado los niveles de desnutrición. Entonces son elementos que van a conspirar contra la salud y van a afectar órganos importantes como ser audición, olfato y respiración, que son elementos importantes dentro de lo que es la otorrinolaringología. Entonces, nosotros vamos a estar expuestos, evidentemente, a un aire contaminado. También vamos a estar expuestos a una contaminación acústica, ¿no? Sobre todo en el área urbana, ¿no? Y eso que nos ha generado que las mucosas del tracto respiratorio van a ser afectadas, ¿no? Y si esas mucosas tienen un terreno nutricional deficiente, los gérmenes van a producir lesiones severas e irreversibles sobre estas estructuras que van a ir a dañar delicados órganos sensoriales. Entonces, también tenemos que, bueno, cada vez se incrementa el desplazamiento de personas del área rural hacia el área metropolitana, ¿no? Y eso conlleva a que haya mayor hacinamiento, ¿no? Las viviendas se hallan tuburizadas y va a aumentar el problema de adquirir otras patologías, sobre todo en el área de otorrinolaringología. Tenemos que en ciudades como México, Sao Paulo, Lima, Caracas, bueno, ahora Caracas ya no, porque mucha gente ha migrado fuera. Generalmente la concentración humana era de 35,000 personas por kilómetro cuadrado, ¿no? Entonces eso obviamente nos daba una gran densidad y ahí tenemos que los niños nacidos en estos ambientes se ha observado que presentan tasas alarmantes de otitis, rinosinusitis, faringitis a repetición, pérdida auditiva, generando como consecuencia un retraso en el área escolar, trastornos del lenguaje y sobre todo en las grandes metrópolis, ¿no? Que están expuestas a la contaminación, nos va a generar patologías como la otitis media serosa, que nos va a llevar a una sordera de diverso grado. Entonces, actualmente nosotros hemos pasado del año 2021, donde la falta de atención médica en los servicios de salud, la crisis económica y social, no teníamos que ver hospitales donde las emergencias estaban totalmente abarrotadas, ¿no? Donde nuestros mandatarios nos decían que el Perú crecía, ¿no? Pero hemos visto que lamentablemente la pandemia más bien ha hecho que nuestra situación económica se complique, ¿no? Y bueno, en el actual gobierno tenemos esta imagen en nuestros hospitales, ¿no? Donde se ha determinado que todos debemos estar con nuestros protectores faciales, mascarilla, ropa de trabajo, ¿no? Para poder evitar
y disminuir los índices de COVID, así como también de poder contribuir a la salud de las pocas personas que acuden a los centros hospitalarios, ya sea porque realmente tienen una urgencia en la atención, ¿no? Antes todos iban, por ejemplo, a la seguridad social, muchas personas de la tercera edad iban a sacar su cita para hacer vida social ahí, por lo menos conversar con alguien mientras estaban en la sala de espera, pero ahora ya esos pacientitos se encuentran recluidos en sus casas, ¿no? Entonces, el actual gobierno nos ha indicado de que dentro de su plan de trabajo que iba a haber una unificación del Sistema Nacional de Salud en el país. Pero hasta el momento, evidentemente, hay reacciones de ambos lados para tratar de que aquello no se realice. Tiene sus ventajas y también tiene sus desventajas como cualquier cambio, ¿no? Pero lo que sí se ha implementado hace unos días es la historia clínica electrónica única, ¿no? Entonces yo creo que cuando ustedes hagan el internado, ya sea en eSalud o sea en MINSA, vamos a poder manejar el mismo sistema de base de datos para poder atender a los pacientes, ¿no? Y en un futuro no muy lejano, tal vez la información sea compartida y si una persona empieza a laborar, entonces se pueda jalar su historia del Ministerio de Salud a eSalud, ¿no? Cosa que ahora no existe, porque si uno quiere una atención en MINSA, tiene que abrir una nueva historia. Entonces, el Estado y los órganos rectores de la salud tienen, obviamente, la obligación imprescindible de darle prioridad a nuestras patologías, ¿no? Y que nuestro pueblo deje de estar triste, enfermo y discapacitado en muchos de los casos. Entonces, dentro de lo que es la historia y evolución de la otorrinolaringología, vamos a tener que se han encontrado registros desde la cultura egipcia, así como en México, con datos inherentes a la especialidad. Dentro de los tratamientos médicos se tienen registros también del siglo XV, XVI de enfermedades del oído, o en las que ellos propugnaban el usar ventosas cortadas que se aplicaban en la nuca, utilizaban purgantes de una hierba y hacían sangrados repetidos de aproximadamente medio litro en sesiones para poder mejorar el cuadro de los pacientes, ¿no? Y si el cuadro no cedía, obviamente realizaban instilaciones ópticas con medicamentos que lo denominaban orina de virgen o polvo de momia, ¿no? Los primeros tratados de otorrinolaringología fueron escritos por Juan Marco Gasparitar, quien publicó el primer tratado de enfermedades del oído en 1821, justo en el año de nuestra independencia, y precisó las indicaciones para realizar un corte a nivel de la membrana timpánica. Entonces vemos que la cirugía de oído ha evolucionado desde el 1543 con Bartolomeo Eustaquio, que le da el nombre a la trompa de nuestro oído medio, la trompa de Eustaquio. También tenemos a Scarpa, ¿no? Que hizo estudios acerca del nervio auditivo, y a Valsalva en 1740, que también escribió acerca de los problemas en el oído. Dentro de la evolución de la cirugía, evidentemente nosotros tenemos que dentro de nuestra historia vamos a tener que existieron trepanaciones, obviamente, ¿no? Con, suponemos, exploración endocrinal, y estas disecciones de oído ya se describen desde 1744 con Juan Luis Petit, ¿no? Y Schwarz en 1873, que fue el que dio las primeras luces para lo que es la cirugía de oído. Actualmente nosotros tenemos el uso de la cirugía endoscópica, ¿no? Que nos va a permitir evidentemente una mejor visualización, no requiere incisiones visibles, ¿no?
Antes, en la técnica clásica se hacía una incisión retroauricular de aproximadamente unos 5 centímetros, pero ahora con ayuda del endoscopio simplemente se hace una incisión a nivel del ánulus de la membrana timpánica y se levanta la misma y se puede ingresar al oído medio, ¿no? Entonces, lo que va a implicar menor riesgo en producir patologías accesorias, un postoperatorio con menores cuidados, ¿no? Que permitan que el individuo pueda acceder más rápidamente a sus labores cotidianas, que son la vida social, la vida laboral, ¿no? Igualmente, la cirugía nasal ha sufrido grandes cambios desde que se describió la primera cirugía de tabique, ¿no? Que es una septoplastía por Blandin en 1798 a 1849, en el que una nariz desviada, entre comillas, era solucionada con un golpe, ¿no? Y Helen, que en 1847 instituyó lo que es la técnica submucosa, que significa que se hace un corte a nivel de la columela, que es esta, ¿no? Se decola el mucopericondrio y a través de esa disección se puede retirar segmentos desviados del tabique. Entonces, actualmente también con la ayuda del endoscopio podemos acceder a lo que es la cirugía de tabique, la cirugía de senos maxilares, cirugía de adenomas de hipófisis, ¿no? Siguiendo una septoplastía, se accede a las celdillas esfenoidales, se abre la misma y se llega a la silla turca. Entonces, también la cirugía endoscópica ha permitido que actualmente, cuando un paciente presenta masas polipoideas endonasales, que hasta hace unos 20 años se retiraban mediante tracción, ¿no? del pólipo. Entonces, con ayuda del endoscopio, se pueda hacer una disección del nivel de inserción del pólipo, ¿no? Se puedan visualizar celdillas etmoidales, senos maxilares, ¿no? Toda la mucosa endonasal. Por lo que la cirugía endoscópica se va a indicar en cirugías de tabique, cirugía de pólipos, problemas de sinusitis y problemas de tumores en el área otorrinolaringológica. Ahora, la patología clínica nasal también ha evolucionado, donde teníamos pues que antes se realizaban tratamientos que iban desde los lavados, ¿no? Las vaporizaciones que hacía el paciente colocándose una toalla, aspirando un líquido tibio o caliente, ¿no? O lavados nasales, ¿no? Se introducía suero por una fosa y por la otra se aspiraba, ¿no? Y eso nos permitía hacer un sistema de vasos comunicantes, ¿no? Porque el agua entraba por una fosa y era aspirada por la otra fosa, que permitía también hacer una limpieza tanto de los senos etmoidales como de los senos maxilares. Entonces, de esos lavados, bueno, se evolucionó a lo que era la punción del seno maxilar, ¿no? Entonces, en la punción se metía un trocar o una aguja, ya sea por vía de la fosita canina, ¿no? Levantando el labio como observamos aquí, o por hacer una punción en el meato inferior y acceder al seno maxilar, ¿no? Y luego de eso se hacía un lavado con suero fisiológico y al final se dejaba instilado un antibiótico. Entonces, hemos pasado de lo que eran los métodos caseros, ¿no? Que es por ejemplo, en el que vemos que entra el agua por una fosa y sale por la otra, haciendo uso de remedios naturales, a lo que es la cirugía tanto endoscópica como la cirugía nasal con navegador, ¿no? Entonces, que mientras se están usando los instrumentos, se ve radiológica, se ve, ¿no? En una pantalla
cuál es la inclinación, en qué zona estamos, a qué lugar nos estamos acercando para poder realizar una cirugía segura. En cuanto a lo que es la patología de boca, tenemos que se realizaba la cirugía de amígdalas en forma clásica, ¿no? La cirugía de amígdalas clásica es evidentemente infiltrar, anestesia, ¿no? Y hacer un decolaje del polo superior hacia el polo inferior a nivel de la cápsula, hacer una sutura en 3 puntos, polo inferior, polo medio y polo superior, ¿no? Y de esa manera extraer las amígdalas que están enfermas y que tienen indicación de cirugía. Entonces, en la actualidad, paralelamente se utiliza la técnica del ultrasonido que nos permite ir retirando también la amígdala o también la amigdalectomía con láser. Y en lo que se ha evolucionado es en la cirugía del ronquido, ¿no? Entonces, la cirugía del ronquido tiene varias técnicas. Una de ellas es la uvulopalatoplastia, en la que podríamos hacer simplemente una sección de la úvula. Otra en la que se cortaba el pilar anterior, ¿no es cierto? Y de esa manera se aumentaba el espacio para que el paciente pueda respirar. O el uso de láser que también nos recortaba el paladar y evidentemente nos daba un mayor espacio para el ingreso de aire, ¿no? Actualmente lo que se está realizando es, se ha observado que cuando las personas que tienen sobrepeso están durmiendo, la lengua cae hacia atrás. Y al caer hacia atrás lo que hace es cerrar el paso del aire, ¿no? El paso del aire a través de la rinofaringe, ¿no? Lo que genera que el paciente haga apneas, ¿no? Y no pueda descansar adecuadamente durante la noche. Entonces, se ha planteado que para evitar esta caída de la lengua, el hacer una lipo o una aspiración de lo que es la base de la lengua para disminuir el volumen que ocupa en esta área y de esa manera mejorar la respiración del paciente. Y en cuanto a la evolución de la cirugía de laringe, tenemos también que se han encontrado papiros de 1550 años antes de Cristo en Egipto. Se han encontrado escritos de la era de Hipócrates en Roma, ¿no? Y en 1804 recién se creó el primer espejo laringio, ¿no? Entonces, un espejito que nos permitía observar la base de la lengua, la epiglotis, las cuerdas vocales y parte de la subglotis, ¿no? Que es evidentemente la epiglotis, las cuerdas vocales y la subglotis. Entonces, aquello nos permite evidentemente realizar un mejor diagnóstico, una mayor visualización de las estructuras que van a comprometer ya sea la voz o la deglución de los pacientes. Luego, en lo que es el área de la laringología, gracias al endoscopio pudimos acceder ya sea mediante un endoscopio rígido o un endoscopio flexible, la visualización tanto de la fosa endonasal, de la rinofaringe como de la laringe y de la subglotis. Y otro estudio importante que ha evolucionado todo el tratamiento de la voz es la estroboscopía. Entonces, la estroboscopía lo que se estudia es el movimiento del borde libre de la cuerda vocal, ¿no? Entonces, vamos a poder determinar si hay una parálisis de origen orgánico,
si hay la presencia de algún tumor que esté comprimiendo el área. Gracias a este estudio que nos permite ver múltiples imágenes en menos de milisegundos. Pues también vemos que las primeras traqueostomías que se hicieron, de acuerdo a los escritos antiguos, ¿no? Podemos observar que hacían incisiones súper grandes, ¿no? El paciente quedaba ahí con todo esto abierto y actualmente, bueno, ya se ha evolucionado en la que también se puede hacer una traqueostomía, introduciendo un tubo que nos va a nivel del espacio cricotiroideo, va a poder introducirse a la tráquea simplemente mediante la introducción de una punta que progresivamente va aumentando de grosor y nos permite que el paciente pueda respirar prontamente sin haber realizado ningún corte, ¿no? Sin que haya el peligro de una complicación con una infección o de que se produzca una fístula. Y bueno, la cirugía láser, que es la que se está dando actualmente a nivel de lo que es la laringe, en la que vamos a proceder a retirar ya sean tumores benignos o malignos. Se puede también, en el caso de una parálisis facial, infiltrar ácido hialurónico para hacer que la cuerda vocal se aproxime hacia el otro lado. Y quede libre de patología, como vemos en esta segunda imagen. Entonces, la otorrinolaringología en los países alrededor nuestros, como son Brasil, Argentina, han desarrollado subespecialidades, ¿no? Generalmente en Brasil, Argentina, en Venezuela se habla de otorrinolaringología y cirugía de cabeza y cuello, ¿no? Bueno, dentro de las subespecialidades tenemos la neurotología, que se encarga de evaluar a los pacientes con problemas de vértigo, ¿no? Tenemos la otorrinolaringología pediátrica, que vela por la salud de los niños. Tenemos especialistas en el área de rinología que van a ver lo que son tumores nasosinusales. Y tenemos el área de la laringología, ¿no? Donde hay todo un estudio bastante amplio para tratar de solucionar los problemas que quejan, ya sean de parálisis de cuerda vocal, de lesiones musculares, ¿no? Accidentes de tránsito que pueden comprometer la voz. Y como tecnólogos médicos tenemos a dos elementos importantes, ¿no? En algunos países, como el Brasil, Argentina, hay un área completa que es la fonoaudiología, ¿no? En que se encarga de hacer los estudios tanto de voz y la terapia, así como los estudios de audición, ¿no? Y terapia también en audición, ¿no? Por ejemplo, con el uso de los implantes cocleares, que es permitir que un niño que ha nacido prácticamente sordo pueda escuchar. Luego de colocar el implante, tiene que ser llevado a un terapista que le va a enseñar a percibir los sonidos y también a emitir palabras, ¿no? Y bueno, en algunas áreas han creado simplemente audiólogos que se encargan de hacer los exámenes de oído, de poner prótesis auditivas, de ayudar en el colocar una prótesis auditiva, ¿no? Y ese es el área de la tecnología médica conocido como audiólogos. Entonces, por ejemplo, en el Brasil nosotros tenemos a un otorrino general, que es el que egresa de la especialidad. Tenemos un especialista en bucofaringología, que se va a encargar solo de patología de boca. Un especialista que se dedica solo a la parte de oído.
en el sentido de las otitis medias crónicas, de los tumores, ¿no? Que tienen que ser operados. La otoneurología, que evidentemente nos va a hacer todo el estudio de lo que son los vértigos o mareos, si lo podemos mencionar así. El rinólogo, que se encarga de la patología sinusal y de nariz y endonasal. Los que están a cargo del tratamiento de la medicina del sueño, que está en relación a lo que es la cirugía de base de lengua, ¿no? Personas en la especialidad que se encargan de lo que es la evidentemente dar ejercicios, por ejemplo, si hay una parálisis, también se puede infiltrar ácido hialurónico, ¿no? O se puede infiltrar otro tipo de sustancias que medialicen las cuerdas vocales para que el paciente pueda tener una mejor voz y pueda comunicarse de manera más fluida en la sociedad. También tenemos los otorrinos que se dedican netamente a la plástica facial, ¿no? Haciendo narices más bonitas, incluso haciendo blefaroplastías, ¿no? Y otro tipo de tratamientos. Y tenemos, bueno, la otorrinopediatría, que ya habíamos mencionado, ¿no? Que se encargan de los problemas de enfermedades en los niños y el área de cabeza y cuello, que va a haber parte de lo que son problemas de tiroides, tumores en el área. Entonces, el neurotólogo generalmente va a realizar todo lo que es los estudios y la interpretación de los exámenes relacionados con lo que es el equilibrio y la audición, ¿no? Como en este caso. Entonces, aquí, por ejemplo, están haciendo un estudio de vértigo, estudiando lo que es el nistagmus con estos lentes. Aquí están haciendo una prueba calórica en la que están introduciendo líquido para estimular a los conductos semicirculares, ¿no? Y eso se va a traducir en una gráfica a nivel de la computadora. Y como habíamos mencionado, el otorrinolaringólogo pediatra, que se encarga de velar por la salud otorrinolaringológica de los pequeños, que también tienen problemitas que vienen ya desde que nacen, ¿no? O incluso in útero, porque por el uso de medicamentos ototóxicos, el paciente puede nacer con déficit auditivos. Y el rinólogo, que se dedica a hacer lo que es la cirugía endoscópica de nariz y senos paranasales, ¿no? Con ayuda del endoscopio. Luego tenemos el laringólogo, que obviamente con la ayuda de las ópticas o de la nasofibroscopía van a permitir que podamos visualizar, ¿no? Lo que está sucediendo a nivel de la laringe, si hay alguna masa tumoral o una parálisis de cuerda vocal, vamos a poder llevar a ese paciente a sala de operaciones, ¿no? Y introduciendo un tubo especial que está sujetado aquí con este elemento, vamos a poder, ya sea bajo visión microscópica o bajo visión endoscópica, visualizar, retirar y hacer el tratamiento correspondiente para esa patología. Y como habíamos mencionado, los audiólogos generalmente lo que van a hacer es hacer audiometrías, que la audiometría no solamente es medir la audición en diferentes frecuencias, sino también hacer algunas pruebas complementarias que nos van a enfocar a diversas patologías de la especialidad. Y el fonoaudiólogo, que va a hacer tanto lo que es la parte de oído como la parte de voz y lenguaje, ya sea en niños o en adultos. Entonces, ahora en el 2022, ¿no? Esta imagen viene de los años 60. Tal vez alguno
haya visto un dibujo animado de los años 70, en los que esta era una familia del futuro, ¿no? Que donde el niño es examinado por un otorrinolaringólogo. Actualmente estamos examinando de esa manera. Bueno, no precisamente así, ¿no? Sino en forma presencial, usando nuestra mascarilla, ¿no? Y bueno, pero sí estamos en lo que es la teleconsulta, ¿no? Teleconsulta en la que nos limita bastante, sobre todo a nosotros los otorrinolaringólogos, porque no nos va a permitir visualizar cómo están las amígdalas, cuál es el tamaño de las mismas, porque el paciente no va a poder enfocar adecuadamente en su garganta, no vamos a poder visualizar lo que son las fosas nasales, ver un tabique desviado, no podemos saber si evidentemente en el oído hay un tapón de cerumen, hay una perforación timpánica, ¿no? Salvo por los antecedentes clínicos que nos da el paciente, que podríamos presumir de qué se trata, y en base a ello tenemos que plantearnos los diagnósticos en la teleconsulta. Entonces, evidentemente, de un sistema antiguo, hemos pasado pues al sistema de comunicación celular, pero que tampoco nos da el apoyo que tenemos que tener en lo que significa un examen presencial, y en el caso de ustedes, poder realizar una práctica adecuada que permita por lo menos ver algunas de las patologías más frecuentes durante la consulta diaria. Yo creo que eso evidentemente se tendrá que mejorar o solucionar ya cuando ustedes realicen los estudios de especialidad, ¿no? Claro que nos va a faltar el apoyo de haber enfocado todas las otras patologías en el área práctica, ¿no? Pero bueno, lo que es importante es que sus conocimientos teóricos sean lo bastante sólidos como para que puedan relacionar, ¿no?, con lo que venga a su consulta o a su práctica diaria. Los progresos de la otorrinolaringología también han sido bastante impresionantes en los últimos años, por lo que han aparecido nuevas técnicas para mejorar la audición por medio de ya sea los implantes cocleares, ¿no? O los audífonos tipo baja, ¿no? Entonces aquí tenemos una prótesis, ¿no? Aquí hay un audífono y esta es una prótesis de un implante, ¿no? Entonces, tanto lo que es la cirugía de oído como la cirugía endoscópica nos va a permitir mejorar la calidad tanto de vida del paciente, que va a permitir que ese pacientito sea en un futuro útil a nuestra sociedad, ¿no? Y sea un elemento productivo que ayude al crecimiento de nuestro país. Entonces, los avances médicos han sido realmente de gran aporte, porque actualmente tenemos mayores accidentes en la vida moderna, sobre todo los de vehículos automotores, accidentes de trabajo en las industrias, ¿no? Que van a hacer que personas pierdan la audición. A veces hay accidentes que se producen también en el hogar. Tenemos que el ruido y la contaminación del medio ambiente también van a ser pues factores que determinen enfermedades, así como la desnutrición. Lamentablemente no se puede controlar, que ha aumentado durante la pandemia. No, más que sobre todo, gracias a Dios en nuestro país no somos muy afectos al consumo del cigarrillo, por lo que nuestros niveles de cáncer de la laringe son realmente bajos, ¿no? Entonces, la concentración de campesinos y comunidades indígenas en las grandes ciudades ha modificado y alterado la casuística de nuestros servicios hospitalarios, ¿no? Aunque se puede decir que un 30% de la consulta tiene
a la otorrinolaringología como problema de patología más frecuente, ¿no? Se habla que en México la consulta médica diagnosticada por problemas de otorrinolaringología es del 50%. Entonces, un porcentaje muy importante de los pacientes atendidos en los servicios de urgencia generalmente van a presentar lesiones y traumas del macizo maxilofacial con graves secuelas como sordera, obstrucción nasal, acúfenos, vértigos y deformaciones permanentes en la cara. Entonces, el otorrinolaringólogo tiene hoy una gran responsabilidad social ante los problemas que afectan la salud de la comunidad. Son muchos factores sociales que inciden en estas enfermedades, ¿no? Y bueno, hasta el momento no hemos desarrollado políticas públicas, por ejemplo, como la que hacen nuestros colegas los dermatólogos que tienen su día de lunar, ¿no? Lamentablemente en nuestro país no estamos desarrollando un día de la audición que permita detectar precozmente problemas, sobre todo a nivel de la infancia, ¿no? Y bueno, los abuelitos que lamentablemente por el paso del tiempo van a sufrir la pérdida de la audición, lamentablemente requieren de una prótesis auditiva y esas prótesis generalmente van por encima de los $500, que no es accesible a muchas personas, ¿no? Sobre todo de la tercera edad, que en muchos de los casos tienen sueldos de 200 soles o algunos no tienen sueldo. Entonces, a pesar de que se habló que en el año 2000 la salud iba a ser para todos, vemos que ahora hay más personas con hipoacusia, más personas con cáncer de laringe, hay mucha mayor cantidad de patologías de tipo traumático del macizo cérvico-facial y gracias a la contaminación tenemos muchas mayores enfermedades a nivel del tracto respiratorio tanto superior como del inferior. Entonces, ¿a qué tenemos que apuntar todos? Tenemos que apuntar a la tecnología, ¿no? A la tecnología, que obviamente, por suerte, va avanzando a pasos agigantados, ¿no? Y eso ha permitido que, por ejemplo, tanto en la seguridad social como en el Instituto Nacional del Niño de San Borja, que ustedes ya debían escuchar, se vayan realizando los famosos implantes cocleares que permiten devolver la audición tanto en niños como adultos de acuerdo al caso que se presente, ¿no? Y esperemos que los cambios sociales, en vez de empeorar, puedan ser mejorados y que también mejoremos culturalmente, aunque este año que ha pasado hemos tenido una deserción escolar bastante importante. Entonces, la tecnología apunta a cirugías como el implante coclear, que nos permite introducir un electrodo por la mastoides, llega al oído medio y se introduce en la ventana redonda para girarlo y llegar a ser en las veces de la cóclea que va a transmitir los impulsos eléctricos hacia la corteza cerebral. Entonces, como cambios sociales a nivel internacional, tenemos que el 3 de marzo está declarado como Día Mundial de la Audición. Nos falta ya un mes, ¿no? Veremos qué han hecho nuestras sociedades internacionales por esto, aunque estos 2 últimos años hemos sido limitados por la pandemia. Y el 16 de abril también que ha sido declarado Día Mundial de la Voz, ¿no? Para prevenir su patología y para poder tratarla. Entonces, no olvidemos que los derechos como usuario del sistema de salud necesitan de nuestro apoyo, ¿no? Ya que necesitan de una higiene, seguridad y respeto a la intimidad de los pacientes. Entonces, tenemos que, por ejemplo, en el año 2021, ¿no? La Sociedad Panamericana de Otorrinolaringología tuvo como planteamiento el de tener una atención auditiva para todos. Lamentablemente, la pandemia ha limitado aquello, ¿no?
ya que se vio que la cantidad de personas que viven con pérdida auditiva y enfermedades del oído no tratados era bastante alta. Se necesitaba una acción oportuna para prevenir y abordar la pérdida de audición a lo largo de la vida, ¿no? Muchas veces, muchas personas generan hábitos de fumar, de estar expuestos a ruido intensos, de no cubrir en el área laboral, tienen que, por ganar unos centavos más, trabajan más de las 8 horas expuestos a ruidos intensos, ¿no? Y bueno, también por parte de la sociedad, las inversiones en intervenciones rentables que beneficien a personas con pérdida auditiva no se ven todavía. Y los gobiernos tampoco han integrado la atención auditiva como planes nacionales de salud con una cobertura universal de salud, aunque bueno, nuestro actual presidente, eh, dentro de sus planteamientos está el realizar un seguro universal, pero cada vez lo vemos más lejos ante la situación actual que vivimos, ¿no? Entonces, aquí tenemos los cambios que esperaban la Sociedad Panamericana de Otorrinolaringología. Vamos a mencionar 3 de ellos. Dice sistemas de atención primaria de salud al amparo de la cobertura sanitaria universal a través de medios tales como la sensibilización a todos los niveles y el fomento del compromiso político y la colaboración intersectorial, que no se dan, a que se recopilen datos demográficos de buena calidad relativa a enfermedades otológicas y pérdida de audición a fin de desarrollar estrategias y políticas basadas en pruebas científicas, a que se establezcan programas de capacitación adecuados para el desarrollo de recursos humanos en la esfera de atención otológica y audiológica. Bueno, nuestra tarea es sensibilizarlos a ustedes para que cuando tengan que hacer ya sea su serum, trabajar como médicos generales o algunos especialistas de otorrinolaringología, nos enfoquemos en estos puntos, ¿no? Entonces, la otorrinolaringología, igual que las otras especialidades, siempre está en constante investigación, en constante revisión de artículos, ya sean de las revistas principales como Laryngoscope o ENT Today, o los archivos internacionales de otorrinolaringología, donde, por ejemplo, en sus números para el 2022, evidentemente, han incluido bastantes problemas que se han encontrado a nivel del COVID-19 en la especialidad, ¿no? Y eso es lo que vamos a mantenernos nosotros como profesionales y ustedes como futuros profesionales, el permanecer siempre actualizados, revisando lo que ocurre cada día en nuestra área. Vamos a revisar dentro de 2 unidades, ¿no? Lo que son capítulos de enfermedades del oído, ¿no? Las enfermedades del oído vamos a enfocarlas desde el área de la embriología, la anatomía, la fisiología, la clínica, el diagnóstico y tratamiento, tanto del clínico como quirúrgico, ya sean mayores o menores, ¿no? Vamos a observar también dentro de la primera unidad el capítulo de nariz y de senos paranasales, ¿no? Luego de ello vamos a dar nuestro primer examen parcial, ¿no? Cuando terminamos esa área. Y en la segunda unidad vamos a revisar lo que son las enfermedades de boca, faringe y laringe. Vamos a enfocar también las enfermedades de glándulas salivares mayores y menores, ¿no? Así como las enfermedades de laringe que impliquen evidentemente la patología tanto inflamatoria, aguda, crónica, como la patología tumoral. Y vamos a dar énfasis a lo que son las emergencias en otorrinolaringología, porque obviamente todos ustedes van a tener que realizar el internado o realizar la atención de las emergencias cuando realicen su serum. Y ahí daríamos nuestro segundo y último examen parcial. Pues nuestra práctica, lamentablemente en estos tiempos de COVID-19, nos va a limitar a hacer elaboración y discusión de casos clínicos, ¿no? Que nos permitan
por lo menos acercarnos algo a lo que tiene que ver con las enfermedades de los pacientes. Vamos a evaluar algunos exámenes complementarios, como ser la tomografía, las audiometrías, las timpanometrías. Vamos a encargarles seminarios, ¿de acuerdo? Generalmente en grupos de 2, pues la parte práctica, y ojalá podamos tener tiempo para hacer la revisión de algunos temas importantes de artículos publicados, ¿no? Y si logramos completar, haremos algunos algoritmos para cada capítulo. Entonces, soy nuevamente la doctora Ángela Verónica Zúñiga Ortiz, soy otorrinolaringóloga, también realicé estudios de auditoría médica, laboro en el Hospital Nacional Adolfo Guevara Velasco de Salud. Bueno, trabajé anteriormente tanto en el Ministerio Público, en CISOL, hice mi residencia en el Hospital de Clínicas Universitario de La Paz, Bolivia. Tengo mi título de otorrinolaringólogo homologado en España. Y esa sería nuestra clase en lo que corresponde a generalidades. ¿Preguntas? ¿Preguntas, dudas hasta ahí? ¿O se durmieron? No, doctora, todo claro. No, doctorita, está bien. Yo pensé que estaban durmiendo. Dije, ya los hice dormir. Ok, entonces ahora sí vamos a pasar a nuestro primer tema. Si no hay ninguna pregunta por el momento. Me han indicado de que el sílabus, bueno, lo han vuelto a revisar para lo que es este año hacer un sílabus uniforme para los 3 grupos, ¿no? Entonces, vamos a pedirle a la secretaria que nos facilite el que han revisado y han corregido para poderles hacer llegar y que ustedes tengan ya todo el desarrollo de la materia. ¿Alguien se animó a preguntar algo? Somos 46, éramos 44. Ya. ¿Ninguna duda, Sharon? No, doctora. Ok. Entonces vamos a simplemente hacer un recuerdo muy breve de lo que es la embriología, anatomía y fisiología del oído externo. Pues recordemos que habíamos estudiado que evidentemente se iba a formar un elemento que es la placoda óptica, ¿no? Así como la placoda óptica. Entonces va a haber una invaginación, ¿no? Que se va a dar origen a lo que es el epitelio ectodérmico, se va a introducir en el mesodermo, progresivamente va a ser una invaginación, luego va a formar una fosita, y esa fosita se va a introducir en el mesodermo y va a formar lo que es la placoda óptica, que posteriormente será el ganglio estatoacústico. Entonces, el oído externo se forma a partir del tejido del primer y segundo arco branquial, ¿no? Con la presencia de 3 prominencias en cada uno de estos arcos, ¿no? Que va a generar la conformación de lo que es el oído externo, ¿no? Y el oído externo, como lo conocemos, como pabellón auricular,
como conducto auditivo y como membrana timpánica en su porción epitelial. Entonces, el pabellón auricular va a desarrollarse a partir de tejido mesodérmico, ¿no? Por 3 prominencias sobre cada arco braquial entre la 4ª a 6ª semana. Entonces, el primer arco braquial es denominado arco mandibular y el segundo arco braquial o arco yoideo, ¿no? Y en el que vamos a poder observar 6 promontorios que son conocidos también como los montículos de His. Entonces, en la 6ª semana se dan los engrosamientos y a la 9ª semana ya tenemos una diferenciación de estas estructuras en los diferentes elementos que van a alcanzar luego de la función de esos tubérculos a conformar el pabellón auricular. Entonces, en la 8ª semana, estas estructuras se van a diferenciar en lo que es el trago, la raíz del hélix, ¿no? La rama ascendente del hélix, la porción horizontal del hélix, la porción descendente del hélix, ¿no? El antitrago y la porción inferior del hélix. Del segundo arco braquial se va a formar el lóbulo auricular y va a estar totalmente desarrollado entre la 18 a semana 20, ¿no? Alcanzando el tamaño adulto entre los 7 a 9 años de edad en cada individuo. Entonces, el pabellón auricular del primer promontorio, recalcamos, va a nacer el trago, del segundo promontorio la raíz del hélix, del tercer promontorio va a salir la porción ascendente del hélix, del cuarto vamos a tener la porción horizontal del hélix y la superior de la escafa, y el antihélix, y del quinto promontorio vamos a tener la porción descendente del hélix, la porción inferior de la escafa y el antihélix, y del sexto promontorio vamos a tener el lóbulo auricular y la porción más baja del hélix. Entonces ahí observamos las diferentes presentaciones que tienen entre las 6, 8, décima y semana 32, donde llega a su madurez el pabellón auricular. Pues como observamos aquí, vamos a tener el trago, ¿no es cierto? El lóbulo, el antitrago, la rama ascendente del hélix, la rama horizontal, la rama descendente, ¿no? El canal del hélix, la fosita triangular, la porción de la concha, ¿no es cierto? La porción más baja de la misma y la cavidad de la concha que va a introducirse hacia el conducto auditivo externo. Entonces tenemos que esto tiene una importancia ya que pacientes que han sido sometidos a tratamientos ya sea con estreptomicina o talidomida o algún problema viral van a sufrir malformaciones entre la 6ª, 8ª semana del desarrollo del individuo, ¿no? Y eso nos va a poder permitir hacer una correlación entre los promontorios y la malformación congénita. También tenemos que el desarrollo mandibular va a ascender hasta alcanzar el pabellón auricular, ¿no? Entonces, no es lo mismo la ubicación del pabellón auricular en un niño como la ubicación del pabellón auricular en un adulto. Vamos a observar, evidentemente, diferencias que van a ser importantes a nivel de lo que es la patología, sobre todo de otitis media en la infancia, a diferencia de las patologías que presenta el adulto. Entonces aquí vemos diferentes tamaños del cráneo de diferentes individuos, en los que vemos cómo a este nivel se encuentra el pabellón auricular, y ya en un individuo adulto obviamente lo vamos a tener mucho más alto, mucho más alejado. Así igualmente en fotografías de la misma persona, incluso las nuestras,
Vamos a poder observar la forma, la inserción del pabellón auricular, ¿no? En los diferentes tiempos de nuestra vida, desde la infancia hasta llegar a la edad adulta, ¿no? Entonces hay inserciones auriculares que pueden estar a nivel de lo que es el ángulo externo del ojo, o pueden ser inserciones auriculares por debajo de ese ángulo externo, ¿no? Y bueno, vamos a observar que el conducto auditivo externo también tiene un origen ectodérmico que se inicia en la cuarta semana por una invaginación, ¿no? A nivel del dorso de la primera hendidura branquial, que va a ir acercándose hasta contactar en la octava semana con el epitelio de la primera bolsa faríngea, ¿no? Para poder desarrollar lo que va a ser la membrana timpánica. Entonces, en el conducto auditivo externo vamos a tener un infuntíbulo de tejido que se llena con un tapón, ¿no? Que va desvaneciéndose entre la semana 21 y alcanza su madurez en el séptimo mes, es decir, a las 28 semanas, diferenciándose en un tercio externo, este conducto auditivo externo, que es cartilaginoso, y 2 tercios internos, que son de tejido óseo. Y el mesodermo, que va a crecer entre las capas de la membrana timpánica, va a complementar todo su desarrollo a los 2 años de edad. Entonces, la membrana timpánica corresponde a un primordio trilaminar, donde tenemos una capa externa dependiente de la primera hendidura branquial, una capa intermedia mesenquimática de la cresta neural circular, que es externa y con fibras radiales internas, y una capa interna que está aquí en amarillo, que va a derivar de la primera bolsa faríngea a través del receso tubotimpánico y va a ser la cobertura mucosa del oído medio. Entonces, en una imagen mucho más agrandada vemos, ¿no? la capa epitelial, la capa mucosa endodérmica y el mesodermo entre ambas capas. Entonces, no olvidemos que el oído externo lo que va a permitir es captar las ondas de sonido, las va a orientar hacia la membrana timpánica, que es de tamaño variable, ¿no? Y este conducto y el oído externo es de forma única y constituye la identificación personal de cada individuo, ¿no? Porque no hay 2 orejas iguales en el mundo. El pabellón auricular evidentemente tiene una forma ovalada, tiene un tamaño variable, tenemos orejas de diferentes tamaños, grandes, pequeñas, tiene una inervación bastante rica que está dada evidentemente por varios nervios, ¿no? Tenemos al trigémino, que nos va a dar la inervación al, si podemos decir, al tercio superior y a la porción de la pared posterior del conducto auditivo externo a través de una rama auriculotemporal, que es lateral, y también una inervación sensitiva. Luego vamos a tener el plexo cervical, que nos va a dar inervación a lo que es el hélix y el lóbulo auricular, que también es una inervación de tipo sensorial. Luego tenemos una inervación que es tanto motora como sensorial por el facial a través de su rama temporal y auricular posterior, que también va a dar inervación a lo que es la pared posterior del conducto auditivo externo, y así también vamos a tener al 10º par o neumogástrico, que nos va a dar inervación a través de una rama auricular por el nervio de Arnold a la porción interna de la pared posterior del conducto auditivo externo. De ahí es que un dolor de oído puede ser evidentemente de gran intensidad, y muchos lo comparan a que es un dolor peor que el dolor del parto,
¿no? Entonces, por eso tenemos que tener en cuenta cuando un pacientito presenta algún problema de otitis media o de una otitis externa. Y luego tenemos que los músculos de los arcos faringeos van a ir a dar, evidentemente, a conformar todo lo que son los elementos tanto de la cara como del cuello, ¿no? Y dentro de los músculos vamos a tener músculos extrínsecos que en los seres humanos se encuentran en involución, que van a formar un ángulo cefaloauricular de 20 a 30 grados. Vamos a tener una irrigación del conducto auditivo externo mediante la arteria carótida externa por una rama auricular posterior. Vamos a tener otra rama que es la temporal superficial, que va a dar una rama auricular anterior y una rama terminal que se encuentra a nivel del lóbulo de la oreja, por lo que tenemos que considerar que si tenemos que hacer alguna sutura a este nivel, no debemos utilizar lidocaína con vasoconstrictor. Entonces, las formas del pabellón, como habíamos mencionado, son diversas, ¿no? E inherentes a identificación de cada individuo. Igualmente, el conducto auditivo va a tener diversas formas. Podemos tener un conducto ligeramente horizontal, ¿no? Podemos, con una inclinación hacia abajo, podemos tener un conducto horizontal con una inclinación hacia arriba, podemos tener un conducto totalmente horizontal, ¿no? Y eso va a influir también en lo que es patología del tapón de cerumen, en que se facilite su formación, o también podemos tener que el individuo puede tener un mini conducto que también va a favorecer a que el cerumen quede atrapado si el paciente usa hisopos. Entonces, la forma del conducto auditivo externo es una fórmula tubular sinuosa. Está compuesto por 3 capas, ¿no? Una capa de pericondrio y una capa de periósteo. Generalmente su longitud es de 2.5 milímetros a 3.5 milímetros. Tiene un límite anterior, que sería la articulación temporomandibular, un límite posterior que está en relación a las celdillas mastoideas, una porción superior que está en relación al tegmen tímpani, una porción inferior o parotidia, ¿no? Y la parte interna que está limitada por la membrana timpánica, la inervación ya habíamos mencionado, ¿no? El décimo par craneal, el trigémino, el facial, el plexo cervical, ¿no? Y evidentemente el conducto auditivo va a estar recubierto por una piel bastante delgada, ¿no? Que solamente tiene glándulas sebáceas y folículos pilosos a nivel del tercio externo, que tiene un pH ácido, ¿no? Y ese pabellón auricular evidentemente va a estar es de cartílago elástico, por eso es que es móvil, es maleable, ¿no? Está recubierto por piel, se inserta a nivel del hueso temporal, nos va a permitir localizar el sonido, ¿no? En un plano vertical. Podemos identificar con un oído, por eso se habla de monooral, la posición, forma y sombra del sonido. Nos permite escuchar hasta 4.500 Hz. También sirve de elemento de protección. Las características de la concha le van a dar un elemento de resonancia y concentración del sonido y nos va a permitir la transmisión física de los sonidos. El conducto auditivo externo, como habíamos mencionado, está compuesto por folículos pilosos en su tercio externo, glándulas sebáceas y sudoríparas, ¿no? Está paralelo al peñasco, nos permite una captación de 2.700 Hz de sonido, le va a dar protección a la membrana timpánica, una protección ya sea por el cerumen, que es un lubricante, va también a evitar que se introduzcan insectos u otro tipo de cuerpos extraños, ¿no? Y tiene un estrechamiento que es conocido como el istmo, ¿no? Y también nos permite generar una resonancia de los sonidos.
Entonces se van a presentar ciertas anormalidades a nivel del pabellón y del conducto auditivo externo, como ser la patología conocida como anotia, que es la ausencia de pabellón auricular y de conducto auditivo externo. Vamos a tener la atresia, o sea, la falta de desarrollo. Podemos tener orejas mucho más pequeñitas, que es la microtia, y la estenosis, cuando no vamos a ver la formación de conductos o los mismos son demasiado pequeños, ¿no? Entonces, esa patología del pabellón auricular se habla de una atresia de grado 1 cuando el pabellón auricular es más pequeño de lo normal, pero conserva su anatomía. El grado 2 es parte de la oreja, se observa normal, usualmente la mitad inferior es normal, pero la superior es pequeña, el conducto auditivo externo es normal o estrecho. En el grado 3 tenemos un pabellón muy pequeño, un remanente de piel y cartílago, como la forma de un maní, ¿no? Y vamos a tener ausencia del conducto auditivo externo, así como el grado 4, que hay una ausencia tanto del pabellón como del conducto auditivo externo y es llamado anotia. Entonces, estas malformaciones se pueden presentar en un 20%, son bilaterales, en un 80%, a 90% pueden ser únicas o aisladas. Tanto la microtia como la atresia tienden a presentarse juntas porque se forman a partir de un mismo origen y pueden ser también parte de un síndrome complejo, como es el síndrome de Treacher-Collins, que lo vamos a ver posteriormente, el de Goldenhar, el de Cruzon, el de Pfeiffer o la microsomía hemifacial. Entonces, tomográficamente vamos a poder observar que aquí sí existe conducto auditivo externo, pero en esta no existe, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí tenemos un pabellón aparentemente de conformación normal, con un conducto auditivo externo normal, y aquí vemos que hay un esbozo de pabellón auricular y no existe conducto auditivo externo. Entonces, las malformaciones de pabellón pueden ser múltiples, bastante variadas y de diferente grado. Su incidencia es que afecta a más niños, más a los niños que a las niñas, ¿no? 1 en 2100 en Estados Unidos y 1 en 8000 nacidos vivos a nivel mundial. Entonces, otra imagen tomográfica, evidentemente, donde observamos un esbozo de pabellón auricular. Tenemos el conducto auditivo externo ausente, muy estrecho, ¿no? Estrecho y ocluido, ausente en estas imágenes. Y se habla de que las causas son dadas por alteraciones en el embarazo durante las primeras 8 semanas del mismo. Puede haber también un factor hereditario, puede haber causas multifactoriales, puede verse accidentes vasculares que dan una mala circulación a esta zona, lo que va a conllevar a una menor irrigación. Esa menor irrigación puede generar desde problemas funcionales hasta problemas macroscópicos. Pacientes que han sufrido de rubiola durante el primer trimestre también pueden tener problemas a nivel del oído y medicamentos como la talidomina, isotretinoína, el clomid, el ácido retinoico van a influir en el desarrollo del pabellón auricular. Entonces, nuevamente en nuestras imágenes, en esta vemos un conducto auditivo externo conservado, en este vemos una ausencia de conducto auditivo externo. Igual que en este paciente, ¿no? Entonces, a este pacientito le han hecho un sistema de implante baja, que ya lo vamos a explicar posteriormente, ¿no? La que vemos como un pernito, ¿no? Aquí, como un pernito con imán, es a donde va a adherir el receptor y eso está pues colocado el electrodo por dentro.
¿Preguntas hasta ahí? ¿Preguntas hasta ahí? No, doctora, creo que todo quedó claro. Ya. A ver cuántos minutos tenemos, media hora más. Entonces, luego de ver lo que es el conducto auditivo externo y el pabellón auricular, vamos a ver lo que es el oído medio. Entonces, el oído medio evidentemente está conformado por cavidades intermedias dentro de lo que es el oído externo como el oído interno, ¿no? Tenemos en el oído medio, vamos a tener a la caja timpánica, las cavidades neumáticas que corresponden hacia lo que es la mastoides, vamos a tener a la trompa de Eustaquio como elementos que lo conforman. Entonces se desarrolla a partir de la primera bolsa faríngea, va a formar el receso tubotimpánico, ¿no? Y de la parte proximal de este receso va a nacer lo que es la trompa de Eustaquio o tuba auditiva o tubo faringo timpánica. Y de la parte distal del receso que se expande, se va a formar la cavidad timpánica que va a envolver a los huesecillos auditivos, a los tendones y ligamentos, así como al nervio de la cuerda del tímpano. Entonces, la membrana timpánica, como habíamos mencionado, va a derivar del primer surco braquial que separa la membrana timpánica de la primera hendidura faríngea por una capa mesodérmica, ¿no? Y está conformada por 3 capas, ¿no? Que se definen en la semana 28, una capa externa de ectodermo, ¿no? Que viene del epitelio del primer arco braquial, una capa media en rojo que proviene del mesodermo, que es fibrosa, que se encuentra en el primer arco braquial, y una capa endodérmica en amarillo, que es la mucosa del receso tubotimpánico de la primera bolsa faríngea. Entonces, la membrana timpánica vamos a visualizarla en una imagen en espejo. La podemos dividir para poder sistematizar la patología que encontremos. La vamos a dividir en 4 cuadrantes por una línea que sigue horizontalmente el eje del mango del martillo, y vamos a trazar una línea perpendicular que atraviese a nivel de la porción distal del martillo o del ombligo también conocido, y nos va a dividir en 4 cuadrantes, ¿no? Entonces los cuadrantes van a ser un antero superior, aquí estamos viendo un oído derecho, un antero superior, un antero inferior, un póstero inferior y un póstero superior. Ahora, esa membrana timpánica va a tener, como habíamos mencionado, fibras radiadas y anulares que van a tener diferente espesor en la parte interna, en la parte media y en la parte externa, lo que va a dar la movilidad a la membrana timpánica que pueda permitir la vibración y el impulso de los sonidos. Entonces, la membrana timpánica fue descrita en 1996 por Berger y Sade, diferenciando, así como la córnea, ¿no? En una capa epitelial externa de 3 a 5 células, una capa media que es conocida como lámina propia, que a su vez tiene 3 subcapas, una capa subepitelial de tejido conectivo con capilares y nervios, una capa media fibrosa con fibras colágenas que son tanto radiales externas, ¿no? Como circulares internas,
y una capa submucosa interna de células cuboideas aplanadas. Entonces, la parte externa de la membrana timpánica podemos diferenciar dos porciones. Una porción flácida, que está por encima del mango del martillo, ¿no? Vamos, una porción tensa, que está por debajo del ligamento tímpano-malleolar anterior y posterior, ¿no? Que involucra al ombligo. Y también vamos a poder reconocer por delante del ombligo una formación cónica que corresponde al triángulo luminoso, que está presente en oídos normales, pero está ausente en pacientes que tienen patologías a nivel del oído medio, como son retracciones, otitis medias crónicas, otitis medias adhesivas. Entonces, la cara interna, vamos a poder visualizar el mango del martillo, los ligamentos tímpano-malleolares, tanto el anterior como el posterior, y vamos a poder visualizar también el anillo de Gerlach, que ustedes ya lo han visto en anatomía. Entonces, este anillo timpánico se va a osificar a los 3 años de edad, va a formar un ángulo del conducto auditivo externo con el tímpano de 40 a 45 grados en el adulto y un ángulo mucho más agudo en niños. La membrana timpánica va a estar inervada, la cara externa por el trigémino, el décimo par, y la cara interna por el nervio de Jacobson o glosofaringio. La irrigación va a estar dada por la arteria maxilar interna a través de una rama timpánica anterior, la auricular profunda timpánica y la auricular posterior o estilomastoidea. El drenaje venoso se realiza a través de la yugular externa y la maxilar, y el drenaje linfático va a ir a ganglios auriculares anteriores y posteriores e inferiores. Los elementos óseos que se encuentran en el oído medio son el martillo y el yunque, así como el estribo, ¿no? Donde el martillo viene del primer arco braquial, conocido como cartílago de Meckel, tiene un cuerpo. Entonces, el yunque vamos a tener el cuerpo, una apófisis corta y una apófisis larga. En el caso del martillo vamos a tener una cabeza, un cuello y un cuerpo. El martillo va a provenir del segundo arco o cartílago de Reicher, ¿no? Y a nivel de la sexta semana se va a formar un bloque dual que se separa y se individualiza a nivel de la semana 8, llegando a su tamaño adulto en la semana 16, y en la semana 17 ya va a iniciar su proceso de osificación, sobre todo del cuello, del manubrio y de la cabeza del martillo. El estribo va a derivar del segundo arco a través de células mesenquimatosas que se condensan entre la cuarta y quinta semana, ¿no? En medio del estribo pasa la arteria estapedial, por lo que se forma esta imagen de anillo. Vamos a tener una platina anular que va a estar conformada por mesénquima óptico. En la 8ª semana se va a unir a la articulación, se va a conformar la articulación incudo-estapedial, y en la 10ª semana ya vamos a tener una involución de la arteria, ¿no? Que permita darle la forma a este elemento. Y en la 28ª semana vamos a tener que la platina se va a osificar, desapareciendo el tejido cartilaginoso. Entonces, la cadena osicular va a tener cartílagos interhialinos, músculos, tendones del estribo, van a estar inervados por el séptimo par, el cartílago lateral hialino de la pospiramidal y del conducto del facial. Vamos a tener al músculo del martillo,
que está inervado por el quinto par, que tensa el tímpano y hunde la platina, al músculo del estribo, que tiene una función defensiva que encaja la platina contra el marco posterior de la platina, una función amplificadora ante sonidos de escasa intensidad que extrae ligeramente la platina, facilitando de esa manera la transmisión del sonido. Y en la caja timpánica vamos a reconocer, que ya los hemos mencionado, 3 elementos óseos, que son el martillo, el yunque y el estribo. Vamos a tener 6 paredes a manera de un cubo con 3 pisos, ¿no? Un piso superior, que es el epitímpano de 4 milímetros, un piso medio, que es el mesotímpano, y un piso inferior, que es el hipotímpano. El hipotímpano de 6 milímetros, el mesotímpano generalmente de 2 milímetros, y el epitímpano de 4 milímetros. Entonces, la caja timpánica se va a ir aireando a través de 4 sacos mucosos entre la semana 12 y 28. Vamos a tener un saco anterior o bolsa anterior de Troelch, un saco medio, epitímpano y área petrosa, un saco superior, que es la bolsa posterior de von Troelch, que parte de la mastoides se va hacia el espacio inferior y espacio del yunque, y el saco posterior, que va a relacionarse tanto con las ventanas oval como con las ventanas redondas y con el seno timpánico. Entonces, la caja timpánica tiene 6 paredes, ¿no? Como un cubo, una pared interna o laberíntica, que corresponde a la ventana oval, a la platina del estribo. Por debajo de ella está la ventana redondo coclear, donde termina la caja timpánica, el caracol y el acueducto de Falopio, que van a alojar al nervio facial. La pared superior o techo, que es una delgada lámina ósea que la separa de la fosa cerebral media, la pared inferior o golfo de la yugular, que muchos pacientes nos refieren que durante la noche escuchan pues su latido o escuchan su circulación, o porque tienen un excelente oído o porque evidentemente andan preocupados y no pueden conciliar el sueño. O porque también pueden haber tumores a ese nivel, ¿no? A veces la pared inferior es muy delgada y por eso el paciente refiere que describe a nivel una pulsación ahí, ¿no? Constante en su oído, entonces está sintiendo las pulsaciones del impulso de la sangre. Y bueno, cuando hay tumores también vamos a ver que el paciente nos va a referir un tinnitus. La pared anterior o tuboárica o carotidia, que va a comunicarse con el orificio del timpánico de la trompa de Eustaquio. La pared posterior o mastoidea, que es donde está el aditus adantrum, que corresponde al macizo facial, al macizo óseo del nervio facial. Y la pared externa timpánica, que está en relación a la capa endodérmica o mucosa de la membrana timpánica. Entonces, la caja timpánica evidentemente va a tener una circulación de aire, ¿no? Como observamos en estas flechas, que van a ir a diversas partes y se van a dirigir hacia el antro mastoideo, que es lo que va a permitir la neumatización del mismo. Por fuera vemos en la porción lateral la pars flácida y el muro del ático en la porción superior. Por dentro vamos a ver la pared laberíntica, que es esta situada encima de las ventanas oval y redonda. Delante va a estar la pared anterior de la caja, dirigida hacia el protímpano o trompa ósea. Encima vamos a tener el tegmen tímpani o techo de la caja. Por debajo vamos a tener el mesotímpano, que contiene a la cabeza del martillo, yunque y ligamentos de los huesecillos. La caja timpánica anterior o protímpano, también conocida como carótida, no tiene elementos mediales al oído medio y a los nervios petrosos que van a emerger a través de ella. La caja del oído medio tiene una
Está en relación a lo que habíamos mencionado. El golfo de la yugular, ¿no? Va a tener ahí al ganglio geniculado, al tronco del séptimo par, al primer codo del facial. Y la mastoides va a estar en relación al conducto semicircular. Al conducto semicircular, tanto horizontal como al laberinto posterior, al ángulo pontocerebeloso y al cerebelo. Entonces, en esta imagen podemos ver, ¿no?, los elementos. Aquí tenemos, evidentemente, los nervios petrosos menor, como ramas del plexo carotidio, ¿no? Aquí tenemos la ventana redonda, la ventana oval, al nervio facial, prominencia del canal del séptimo par. Aquí tenemos la prominencia del conducto semicircular lateral, el ingreso hacia las celdillas mastoideas, ¿no?, la trompa de Eustaquio, el músculo tensor del tímpano. Y por el piso, el golfo de la yugular. Entonces, en el oído medio vamos a tener también ciertos músculos, que son dos: el tensor del tímpano y el músculo estapedial, que va a estar en relación con el estribo. La irrigación se da a través de la carótida externa, por la arteria maxilar interna, que nos da una rama timpánica anterior, la auricular posterior, que nos va a dar una rama estilo mastoidea, la meningia media, que nos va a dar una petrosa superficial, la faringe ascendente, que nos da la timpánica inferior. El drenaje venoso se hace a través del seno petroso superficial y el plexo pterigoideo, el drenaje linfático hacia los ganglios retrofaringios y parotidios. La inervación, como ya habíamos mencionado, está dado por el plexo timpánico a través del nervio de Jacobson, el nervio carótico timpánico tanto inferior y superior, el plexo carótico interno del sistema simpático, el nervio petroso superficial mayor. Entonces, en el oído medio también tenemos que considerar a las mastoides, ¿no? Las mastoides son cavidades neumáticas que se van a desarrollar a partir de la semana 23 y terminan su desarrollo en el periodo fetal tardío, donde se va a generar el antro mastoideo. Al nacer tiene el tamaño adulto. Al segundo año se diferencia en las células mastoideas y las otitis van a influir en su desarrollo, ¿no? Si cada infección va a hacer que estas cavidades se llenen de moco, ese moco se estimule a que no haya una aireación, empieza a crecer el hueso. Ese hueso va a determinar que se produzca una fibrosis y, por lo tanto, una esclerosis de las celdillas mastoideas, que lo vamos a ver radiológicamente, mejor dicho, o tomográficamente también, ¿no? Entonces, la función del oído medio es transmitir la energía acústica que viene del exterior, conducida al oído medio a través de la membrana timpánica y de la cadena de huesecillos, va a ser transmitida hacia el oído interno. Entonces, en el conducto auditivo externo va a llegar un sonido en un 99.9%, que va a ser reflejado por la interfase o resistencia que hace la membrana timpánica, donde solo se va a absorber el 0.1% de ese sonido, que va a ser transmitido hacia el medio líquido en el oído interno. Entonces, el tímpano hace de interfase por su masa, por su ángulo de incidencia y por su elasticidad. Y se crea una impedancia u obstáculo u oposición que encuentra el sonido para su transmisión. Entonces, los estímulos sonoros conservan su carácter original de ondas mecánicas hasta la cadena osicular, que amplifican la energía acústica por 25 decibeles. O sea, ese paso del sonido a través de la membrana timpánica va a sufrir una transformación de ampliación de 25 decibeles. Y los músculos del oído medio van a proteger tanto a la membrana timpánica como a la cadena osicular para reducir la transmisión de sonidos fuertes que puedan dañar
al nervio auditivo. Entonces, el oído medio, el sonido va a pasar de un medio aéreo a un medio líquido que está en el oído interno, por lo tanto, va a producirte una amplificación de la energía del sonido a través de un efecto de área de lo que es el área del tímpano sobre el área de la platina del estribo, que tiene una relación de 20:1. Entonces, la acción de palanca ante la cadena de huesecillos nos va a dar que el mango del martillo no ejerce una porción de 1/3 sobre la apófisis corta del yunque, y eso va a generar una fuerza de 8/3 sobre el estribo, donde la ventaja mecánica es de 22. Y generalmente 25 decibeles es lo que llega de sonido hasta la cóclea. Entonces, la amplificación del oído medio se da por un fenómeno conocido como impedancia, que va a aumentar en 40 decibeles, ya que la área de la membrana timpánica es de 55 milímetros cuadrados, sobre un área de la platina que es de 1.5 milímetros cuadrados. La relación de 20:1 es igual a 25 menos 30 decibeles, ya que existe una relación de un diámetro de 20:1. La vibración de la cadena de huesecillos va a representar un transformador de la energía sonora, y la mayor parte del sonido se va a reflejar, solo va a pasar el 1%, dando una pérdida equivalente entre 20 y 35 decibeles. También se va a presentar un reflejo acústico o timpánico. La contracción del músculo del martillo y del estribo son la respuesta protectora a sonidos intensos, disminuyendo su transmisión. El tiempo de reacción es de 40 a 160 milisegundos. Entonces, recordemos que la audición no es por los dos oídos, sino que va en forma e intensidad diferente, ¿ya? Tanto hacia el oído derecho como hacia el oído izquierdo. Y eso está determinado por la forma de presentación de las capas de la membrana timpánica, que se mueve en una curva ascendente y luego descendente. Otro elemento del oído medio es la trompa de Eustaquio, que se desarrolla a partir de la tercera semana. Y habíamos dicho por acción de la primera y segunda bolsa faríngea, donde se alarga el tercer arco. El segundo arco y la bolsa faríngea se comprimen, generando la trompa de Eustaquio, que al nacer tiene una longitud de 17 milímetros. Diferente en el adulto, ¿no? Entonces, en la infancia es horizontal, estrecha y corta. En el adulto no es así. Entonces, en un adulto vamos a encontrar una trompa vertical y de dirección continua, 35 milímetros, que permite una adecuada ventilación, nos va a permitir una protección mecánica y de inmunidad humoral, así como el aclaramiento de las secreciones. La trompa de Eustaquio está conformada por dos conos unidos por un vértice, uno de 35 a 45 milímetros, de adelante, abajo y adentro una porción ósea timpánica, una porción fibrocartilaginosa que corresponde al tercio de la misma, y un orificio triangular que es faríngeo. Pues la trompa de Eustaquio va a estar contenida dentro de lo que es el hueso del peñasco y el hueso timpanal. Los 2/3 inferiores son fibrocartilaginosos. Tiene un epitelio cilíndrico ciliado pseudoestratificado, ¿no? Está conformado por músculos sinérgicos, como son el peristalfilino interno, que es tensor, el peristalfilino externo, que abre la trompa, el elevador del vero del paladar, que permite la persona masticar y bostezar, encontrándose la trompa cerrada cuando uno se encuentra en reposo.
La inervación está dada por el peristalfilino interno a través del 10º y el 10º par craneal. El peristalfilino externo está inervado por el trigémino, el salpingo faríngeo por el 9º par craneal, que nos va a permitir la apertura de la trompa de Eustaquio. La trompa de Eustaquio tiene una función que es la aireación de las cavidades del oído medio, tanto de la caja como de la mastoides. Nos va a permitir generar un equilibrio de presiones entre lo que es la presión atmosférica, que está por fuera de la membrana timpánica, y la presión en el oído medio. Nos va a permitir una función de drenaje, ¿no? Que va a permitir que las secreciones que se forman a nivel de la mucosa del oído medio puedan ser evacuadas por la trompa hacia la rinofaringe, no produciéndose cuando existe una inmadurez ya sea muscular o mecánica de la misma. ¿Preguntas? ¿Preguntas o recuerdos? Somos 41. ¿Cuántos se desconectaron? ¿Hay alguien por ahí? Sí, doctora. Sí, doctora. Vamos, doctor. Okay. Listo. ¿Preguntas? ¿Alguna pregunta? ¿Ninguna? Aunque más es Doctora, un... ¿se subirá al aula virtual? Dime. ¿El sílabus se subirá al aula virtual? Sí, tenemos que subirlo a la aula virtual, pero tengo que pedirle a la señora Carmen el que han corregido, ¿no? Porque teníamos, creo, 3 sílabos en el anterior semestre. Entonces me dijeron que lo iban a unificar en uno solo, ¿no? Pero más o menos es lo que yo les he puesto en la primera exposición, cómo va a ser el desarrollo de nuestra materia. O sea, que vamos a ver primero lo que es oído, luego vamos a ver nariz y finalmente vamos a ver lo que es laringe y boca y faringe. Gracias, doctora. Ok. ¿Alguna pregunta de recuerdo de lo que ya avanzaron previamente en anatomía y en fisiología? ¿Ninguna? Ya. ¿Cuándo empezamos nuestras prácticas? Doctora, el día lunes, el 7. El 7. Ya. Entonces me avisarás cuándo son los grupos para quedar en los horarios. Sí, doctora, voy a esperar al 4 que van a terminar las matrículas y ahí ya le paso todo el cronograma y la lista de los grupos. Me gustaría si pudieras facilitarme cuántas personas llevan otros cursos o cuántas personas están todos inscritos en el curso regular. Ya, ¿no? doctora, Porque me lo avisas, entonces. evidentemente con el anterior grupo esa fue la complicación, ¿no? De que algunos podían estar en unas prácticas, otros no estaban en las prácticas porque tenían prácticas al mismo tiempo en otra materia, ¿no? Así es. Claro que la virtualidad nos ha permitido tener esa flexibilidad, ¿no? Eso es cierto. Porque si fueran presenciales, o estabas en otorrino o estabas en otra materia. No podías estar en las dos al mismo tiempo. Así es. Listo, jóvenes. Entonces nos estamos viendo el siguiente miércoles de 2 a 4 y ahí continuaremos ya con lo que es oído interno y pasaremos a lo que es semiología ya del oído, que sería el siguiente punto para luego entrar en lo que es la patología del oído. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta más? ¿Ninguna? No, muchas gracias.
Ok, gracias jóvenes, cuídense, que tengan un bonito fin de semana. Gracias, doctora. Gracias, doctora. Listo, cuídense, buenas